¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con lo que es el tema de acotación o dimensionamiento. Como ya habíamos visto, lo que es la parte de isometría. Entonces, ¿qué es acotación y qué es dimensionamiento? Nos dice la teoría que es un procedimiento para indicar las medidas reales sobre un plano mediante números, letras, líneas y símbolos, siguiendo una serie de normas. Entonces, acá podemos observar los elementos de una acotación. Tenemos lo que es la línea de cota, tenemos la línea auxiliar, acá nos está seleccionando con la flechita, ¿no? Lo podemos ver. Tenemos la flecha de cota, que también les voy a indicar que esto tiene una dimensión. La flecha también tiene una dimensión. También tenemos la cifra de cota, que es este número que nos está diciendo la distancia que hay, ¿no? Desde este punto hasta este punto. Hasta este punto, que sería 75. Y también esta altura tiene una dimensión. También acá estamos observando lo que es la acotación de una circunferencia. Acá podemos observar unas líneas de simetría. Pero los elementos importantes de la acotación son la línea de cota, línea auxiliar, cifra de cota y flecha de cota. Escalas y acotación. La acotación es independiente de la escala. En la cifra de la cota siempre debe aparecer la medida real, sea cual sea la escala utilizada. La altura de la cifra con preferencia es igual a 5 milímetros. ¿Qué queremos decir con eso? Si nosotros aplicamos escala, es decir, acá en el ejemplo estamos aplicando lo que es una escala de reducción. Y aquí tenemos, ¿no? La escala de 1 a 1, es decir, está manteniendo sus medidas reales. La acotación se tiene que mantener. Es decir, si de aquí a aquí mide, como nos está diciendo acá, 51 milímetros, y aquí estamos aplicando lo que son escalas, realmente esto tendría que medir 51 entre 2 sería 25,5, ¿no? Pero tenemos que mantener la medida real del dibujo. Por eso estamos manteniendo como 51. Y también el radio 17, esto sí, obviamente mide 17, pero aquí tenemos que colocar, ¿no? Aplicando escalas, obviamente va a ser más pequeño, pero tenemos que mantener la acotación. Eso nos quiere decir que se mantiene, ¿no? Todas las cotas. Elección de los planos de referencia. Las cotas siempre se definen con respecto a unos planos de referencia que se eligen dependiendo de la forma de la pieza o conjunto. Si la pieza tiene caras planas, se eligen como planos de referencia las caras exteriores de la misma pieza. A ver, ¿qué queremos decir? ¿Qué nos quiere decir con esto? Que nosotros vamos a elegir planos de referencia. Aquí, esta es mi pieza. Esta es mi pieza en isométrico. Y para representar una de sus vistas, es decir, bueno, ya les había explicado, ¿no? Vamos a tomar en cuenta la cara que tiene más detalles como la vista frontal. Y en este caso, esta es la cara que tiene más detalles, ¿no? Entonces, si observamos de este lado, vamos a tener como resultado esta vista, la vista frontal, en el cual estamos eligiendo este plano de referencia vertical, que es el plano de referencia vertical, y aquí tengo el plano de referencia horizontal. Es decir, a partir de estos planos voy a empezar a realizar la acotación. Como podemos observar aquí, a partir de estos planos, es decir, aquí va a estar, ¿no? El 0. Voy a empezar a realizar lo que es la acotación. Aquí está, aquí estoy realizando lo que es la acotación. Y aquí lo que me sobra, ¿no? Entonces, con eso se refiere a que yo debo de seleccionar planos de referencia para la acotación, donde más me convenga. Los planos de simetría. Si la pieza es simétrica, un plano de referencia debe coincidir con el plano de simetría.
aquí tenemos una pieza simétrica, es decir, este lado, vamos a hacerlo con otro color, este lado es igualito a este lado. Y nosotros vamos a escoger un plano de simetría que nos esté indicando que este lado es igual a este lado. Entonces, bueno, esta es una figura en isométrico, ¿no? Si lo observamos en su vista principal, que es la vista frontal, vamos a tener esto. Entonces, aquí voy a tener expresado lo que es el eje de simetría, es decir, el plano de simetría, ¿no? Aquí está. Este aquí está marcado con color celeste. Y que me está indicando que este lado va a ser igual a este lado. Que las medidas obviamente van a ser iguales. Planos de referencia paralelos con el eje de revolución. Me dice si la pieza es de revolución, los planos de referencia deben ser perpendiculares al eje de revolución y paralelos entre sí. Es decir, cuando quiero expresar lo que son piezas cilíndricas, como podemos observar acá, este isométrico, voy a tener lo que es un eje por el cual va a empezar a girar, digamos, esta pieza. Es decir, va a ser el eje principal. Y obviamente va a ser simétrico a todos los lados, ¿no? Entonces eso yo lo llamo eje de, bueno, lo llaman eje de revolución. Y tenemos lo que son los planos de referencia paralelos. Ahí tengo lo que es este plano que está expresado con verde y tengo este plano. Aquí tengo la vista en isométrico, ¿no? Perdón, este dibujo está en isométrico. Si lo expreso en su vista principal, vamos a tener esto. Acá voy a tener lo que son el eje de simetría, es decir, es simétrico a todos los lados, ¿no? Ahí está con color celestito. Y también voy a empezar a acotar a partir de ese eje de simetría. Ahí están mis dos planos. Ejes de referencia paralelos. Cuerpos con dos planos de simetría. Si la pieza es prismática y tiene dos planos de simetría, se eligen ambos como planos de referencia. ¿Qué nos quiere decir esto? Aquí tengo lo que es una figura, un prisma, ¿no? Una pirámide. Está esa pirámide en isométrico. Y voy a tomar los planos de referencia horizontal, es decir, este plano, y los planos de simetría. Aquí está, ¿no? Este plano, el verde por si acaso. Muy bien, entonces aquí tenemos, ¿no? El plano de referencia horizontal que está expresado con este color verde, toda la base. Y voy a tener los planos de simetría. Este plano y este plano. Si lo vemos en su vista principal, acá está la vista frontal y aquí su vista superior. ¿Qué es lo que vamos a tener? Aquí está, ¿no? Está expresado el eje de referencia horizontal. Y voy a tener acá el plano de simetría. Y si lo veo de la vista superior, voy a tener este otro, ambos ejes de simetría, ¿no? Muy bien. Los principios de acotación. La repetición de cotas. Una cota solo se indicará una sola vez en el dibujo. Si se repite y es necesario la cota, irá entre paréntesis. Es decir, no podemos de repetir una cota. Aquí está, esto es 20, aquí me está mostrando, ¿no? 20, 36. Y si no nos alcanza, ¿no? Para acotar, podemos irnos a la siguiente vista que tengamos. Y si no nos alcanza aquí los lugares para acotar, entonces vamos a hacer uso de una tercera vista para acotar. Pero todas las acotaciones van a ir en la vista principal, es decir, en la vista frontal. Ahí tenemos que colocar la mayor cantidad de cotas.
Y si repetimos alguna cota, tiene que estar entre paréntesis. De esta manera. Estamos repitiendo lo que es este 20 con este 20. Pero ¿por qué estamos repitiendo? Por ejemplo, acá ya lo hemos acotado con 52. Y aquí hemos acotado con 32. Es decir, este 20 está de más. Esta cota de 20 que está en paréntesis está de más. Porque puedo obtener esta distancia haciendo una diferencia de 52 menos 32 y voy a obtener que es igual a 20. Entonces esto está de más y estoy repitiendo esta cota. Es decir, no es necesario que yo realice esta cotación. Pero si yo lo he colocado, entonces vamos a colocarlo entre paréntesis para que no tenga tanta importancia. La ubicación de las cotas. Las cotas siempre que sea posible deben situarse afuera de la vista. Separación entre el borde y la línea de cota principal, 10 milímetros. Y las siguientes paralelas a 7 milímetros. Vamos a verlo ahorita en un dibujo. Si es inevitable, las cotas podrán situarse en el interior de la vista. Es decir, podemos acotar en el interior del dibujo, si es que ya no nos queda campo. Sin embargo, no está permitido usar aristas ni sus prolongaciones. Ni sus prolongaciones como líneas de cota. De aquí tenemos la ubicación de las cotas. Podemos observar aquí que esto está mal. ¿Por qué? ¿Por qué razón está mal? ¿Qué nos decía? Que, lo voy a colocar con color verde. Esta distancia que lo estoy marcando con color verde tiene que ser igual a 10 milímetros. Y las siguientes paralelas, es decir, lo voy a marcar con color celeste, esta distancia y esta distancia tienen que ser igual a 7. Solo la primera va a tener una distancia de separación de 10. Las siguientes van a tener una distancia de separación de 7. Si no puedo acotar esto que lo estoy marcando con celeste, vamos a acotar interiormente, es decir, de esta manera, con 10, porque ya no tengo otra vista donde acotar o ya no me queda espacio para acotar. Y esto está mal. ¿Por qué razón está mal? No podemos acotar sobre la línea de nuestro dibujo, la línea principal. No podemos acotar, es decir, la ubicación de este 10 también no tiene que ser de esa manera. Es decir, vamos a ver el dibujo como lo estamos viendo acá y podemos verlo de este lado. O sea, es decir, podemos leer las cotas, los numeritos de este lado. Si lo vemos de este lado, no sirve. Es decir, este 10 lo vamos a leer de este lado, ¿no? Si lo vemos de este lado. Es decir, esto está mal. Lo único correcto es que lo veamos como lo estamos viendo en este momento. Es decir, de frente y de este lado. Nada más. O sea, esta cota de 10 que lo estamos viendo de este lado está mal. Entonces, la forma correcta de acotar es este, ¿no? Aquí estamos viendo a más a detalle las distancias de las acotaciones. Como dijimos, esta distancia de separación tendría que ser 10 y las siguientes que lo continúan van a ser de 7 milímetros. Es decir, si aquí hay otra acotación, esa tendría que ser de 7. Vamos a acotar interiormente, siguiendo esta regla. Aquí también estamos acotando interiormente, aunque esto podríamos sacarlo aquí afuera. Es decir, esto podría venir aquí y aquí recién realizar la acotación de 10. También es válido, siempre y cuando no choque con esta cota de 18. Es decir, no, aquí no puede haber ningún tipo de choques en las cotas, en las líneas de cota. Es decir, no tienen que intersectar por ningún motivo.
¿Qué más? Aquí tenemos, ¿no?, la cifra de la cota, que esto tiene que ser la altura de los números de 5 milímetros. Y bueno, puede ser también de 4 milímetros. Y tenemos aquí las líneas principales de cota, la flecha. En un momento les voy a mostrar la dimensión que debe de tener la flecha. La ubicación de las cotas. La distancia que separa a la línea de cota con el número tiene que ser 1 milímetro. Vamos a respetar eso. Esta línea auxiliar tiene que salir 2 milímetros. Aquí está saliendo 2 milímetros. Aquí tenemos que el primero tiene que ser igual a 10. El segundo va a ser igual a 7. Y este también va a ser 7. Pero ¿por qué aquí está 8 milímetros, 5 milímetros? Y nos está mostrando lo mismo, ¿no? Lo mismo que aquí, es decir, eso tendría que ser 10 y eso tendría que ser, perdón, así, tendría que ser 10 y eso tendría que ser 7 y eso tendría que ser 7, ¿no? Pero, ¿por qué está eso ahí? Es por la familia de grafos. Nosotros utilizamos la familia de grafos del 0,3, 0,5 y el más gruesito, ¿no?, que es el 0,7. Pero si utilizamos la familia de grafos de los más delgados, es decir, el 0,5, el 0,3 y el 0,1, que va a ser el más delgadito, entonces vamos a utilizar esta distancia de separación. Es decir, de aquí a aquí va a ser 8 milímetros y las siguientes paralelas van a ser 5, 5. Pero como nosotros no utilizamos esta distancia de grafo, perdón, esta familia de grafos, entonces esto no lo utilizamos. Estamos utilizando la familia de grafos del 0,3, 0,5 y el 0,7, entonces tenemos que respetar que el primero va a ser 10 y los siguientes van a ser 7 y 7, ¿no? Esa aclaración. Las cotas oblicuas. Las líneas auxiliares deben ser perpendiculares a la magnitud a acotar. En casos excepcionales, pueden colocarse oblicuas. Normalmente van a ser estas a 60 grados, pero conservando su paralelismo. Aquí podemos ver un ejemplo de las cotas oblicuas. Si quiero acotar esto, aquí está, ¿no? Esta es una cota oblicua. Es decir, vamos a mantener con respecto a la pieza 60 grados. 60 grados. Pero para no estar midiendo, tenemos que hacer, bueno, como se observa aquí, ¿no? 60 grados con respecto a esta perpendicular. Bueno, esta recta, ¿no? Entonces está ahí a 60 grados. Entonces esa consideración en las cotas oblicuas. La acotación de vistas interrumpidas. Las líneas de cota deben ser completas, aunque la vista esté interrumpida mediante rotura. Y la cifra de cota debe indicar la longitud total de la magnitud. ¿Qué nos quiere decir con esto? Si nosotros tenemos una pieza que es relativamente larga, es decir, una tubería, por ejemplo, que generalmente vienen de 6 metros, no vamos a dibujar lo que son los 6 metros. Entonces, para lo cual tenemos que realizar lo que es este corte. Este corte, esta simbología que observamos aquí, que ya lo habíamos visto, ¿no? El primer día de clases, en tipos de líneas. Entonces tengo esa simbología que me está expresando que es una tubería muy larga y estamos realizando un corte, una rotura. ¿Y cómo expreso eso? De esta manera. Es decir, la dimensión es de 1256. Pero como estoy realizando este corte, tiene que venir una línea en la parte inferior o también puede ser una línea en la parte superior. Es indistinto esto, pero siempre tiene que ir expresado si es que tenemos algún tipo de corte. Esto generalmente no es para piezas muy largas. Entonces, de esta manera expresamos esta cota.
Esto no se olvide. Ubicación de las cifras de cota. Las cifras de cota deben situarse centrada encima o a la izquierda de la línea de cota. Si la cota está inclinada, las cotas deben poder leerse claramente de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Como podemos observar aquí, las líneas de cota tienen que ir de izquierda a derecha. Es decir, estamos leyendo de esa manera, ¿no? De izquierda a derecha. O de arriba hacia abajo. Aquí está. Si lo vemos de este lado, tenemos que lograr leerlo, ¿no? Es decir, no tienen que estar como habíamos visto anteriormente. Es decir, aquí lo puedo colocar el 1 y el 8. Es decir, esta cota estaría mal si lo coloco aquí, ¿no? Al revés, es decir, si lo veo de este lado. Pero si es que no puedo realizar esta acotación, es decir, como este 20, entonces es el único caso en el que voy a colocar de esta manera para que podamos leerlo frontalmente, ¿no? Y aquí también para los ángulos estamos viéndolo de este lado. Y siempre tienen que ir centrados, siempre tienen que estar al medio. La ubicación de las cifras de cota. Continuamos, ¿no? Este sería otro ejemplo para ubicar las cotas. En una circunferencia. Estamos acotando de este lado para verlo de este lado, ¿no? La ubicación de las cifras de cota angulares. La cifra de cota angular debe situarse por encima de la línea de cota. La cifra puede colocarse en posición horizontal. De esta manera. Es decir, podríamos colocar esta cota, que está en 45, en posición horizontal. Este 30 podemos colocarlo en posición horizontal. Este ya está, ¿no? En posición horizontal. Este 45 en posición horizontal. Para que podamos leerlo horizontalmente y no tengamos algún otro problema o algún error en el momento de acotar. Los principios generales. Las cotas se distribuirán teniendo en cuenta criterios de orden, claridad y estética. Las cotas se situarán por el exterior de la pieza. Se admitirá situarlas en el interior siempre que no se pierda la claridad del dibujo. No se acotará sobre aristas ocultas, lo que puede evitarse utilizando secciones. Las cifras deben leerse de izquierda hacia la derecha y de abajo hacia arriba. En formatos de A4 y A3 y mayores a esos formatos, es decir, A2 o A1, los números y letras se escriben con la altura de 5 milímetros y con un espesor de 0,5, es decir, con el grafo 0,5. No debe omitirse ninguna cota. Siempre se acotarán las máximas medidas de las piezas o cuerpos. Las cotas se colocarán sobre las 3 vistas principales. Todas las cotas se expresarán en milímetros. En caso de utilizar otra magnitud, debe ir acompañado de la magnitud. Es decir, si lo expresamos en centímetros, tenemos que colocarlo 10 centímetros, es decir, 10 cm. Pero en dibujo lo expresamos todo en milímetros. Bien, pasemos al siguiente. De los sistemas de cotación tenemos la cotación en serie. Podemos observar aquí que la cotación, aquí en la parte inferior, ¿no? Está en la parte inferior. Es decir, podemos acotar seguidito esto. A eso lo llamamos acotación en serie. La acotación en serie también puede ser en la parte superior, de esta manera, pero estamos colocando acá un inicio. Es decir, va a partir de este punto 0, de este punto 0. Para la derecha, así con una sola flecha, o para la izquierda, pero estamos tomando de referencia este 0.
No es necesario, no es necesario que coloquemos las dos flechas. La acotación en paralelo. Aquí podemos observar, ¿no? Estamos acotando en paralelo. La primera tendría que ser, ¿no? Esta distancia 10 y las sucesivas 7, este también 7, 7 y este también 7. Entonces, de esta manera podemos acotar en paralelo. O también este ejemplo. En la parte superior y también en la parte inferior. Acotación en serie paralelo o acotación mixta. Podríamos hacer una combinación, acotar en paralelo y también estamos acotando en serie. Y aquí estamos acotando en paralelo. Es una pieza cilíndrica, ¿no? Porque tenemos acá la línea de simetría. La acotación por coordenadas. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿no? De la acotación por coordenadas. Es decir, aquí me está mostrando la distancia. Esto es cuando tenemos unas piezas o figuras con varias circunferencias en su interior. Entonces, por ahí podemos aplicarnos la acotación por coordenadas. Y también otro ejemplo, podemos tomar como punto de referencia este punto 0. Y si vamos por X, si vamos por y numeramos lo que son estas circunferencias, aquí en el eje X, podemos colocar la distancia que tienen, la distancia de separación entre 1 y 2, entre 1 y 3, 1 y 4 y 1 y 5. También en el eje Y, cuánto va a medir. Y los diámetros de cada uno, es decir, el diámetro de 1 va a ser 6, diámetro de 2 va a ser 4, diámetro de 3 va a ser 8 y así sucesivamente. Estamos detallando nada más. Entonces, esa es la acotación por coordenadas. Algo que me estaba olvidando mencionarles es la distancia de la flecha. Aquí podemos observar en la parte superior derecha. Aquí tengo la flecha. La distancia de la flecha tiene que ser de 5 milímetros. Aquí solo lo estoy acotando, ¿no? No es necesario que aquí ustedes lo acoten. Es decir, la distancia es de 5 milímetros y el ángulo es aproximadamente a 15 grados. No van a estar midiendo ustedes, pero a ver, dibújense en su hoja solo una flecha y de ahí van a ir copiando nada más. No es necesario que tiene que ser sí o sí los 15, pero tiene que ser muy aproximado. Y esa distancia sí se tiene que respetar, que va a ser igual a 5 milímetros del larguito de la flecha. Solo eso, entonces, esta sería la parte teórica de acotación. Y vayamos a un ejemplo práctico para que podamos realizar las respectivas acotaciones. Aquí podemos observar lo que es una pieza representada en sus 3 vistas. Aquí tenemos lo que es el isométrico. Y vamos a sacar las vistas. La vista frontal, la vista de perfil y la vista superior. Una vez que realicemos, saquemos las vistas. Vamos a empezar con la respectiva acotación. Aquí tengo la vista frontal.
la vista frontal, la vista de perfil y la que está aquí abajo va a ser la vista superior. Entonces aquí podemos observar cómo se realizó la respectiva acotación. Aquí estamos acotando en paralelo. Aquí la distancia de la primera cota va a ser a 10 y de la siguiente va a ser a 7 milímetros, ¿no? Aquí tenemos la cota en la parte inferior en la vista frontal. Aquí algo que me estoy olvidando mencionarles es que debemos de distribuir las cotas en todas las vistas. Ahí podemos observar que en la vista de perfil tenemos 3 cotas, en la vista frontal también tenemos 3 cotas y en esta vista de planta o vista superior tenemos 2 cotas. Estamos distribuyendo equitativamente todas las cotas. Como aquí acotamos una circunferencia, aquí se me olvidó, aquí tendría que tener lo que son las líneas de simetría porque es una circunferencia. Entonces ahí tendría que expresarse. Y acá también tendría que tener, aquí tendríamos que tener lo que son todas las líneas de simetría en todo el trayecto, en todo este trayecto, ¿no? Es decir, en todo esto tendríamos que haber colocado las líneas de simetría. Porque este lado es igual a este lado. Entonces, hemos realizado la acotación de todas las distancias. No nos falta acotar nada. No se olviden colocar lo que son las líneas de simetría. Este isométrico no tiene que estar aquí en una sola hoja. Es decir, esta va a ser su tarea que van a realizar. En sí van a tener que copiar nada más las vistas en una hoja y el isométrico en otra hoja, con las dimensiones que se está mostrando aquí en las vistas. El isométrico en una hoja y las vistas en otra hoja. Entonces, de esta manera, esta es una pieza sencilla de acotar. Y también estamos colocando lo que son las líneas de simetría y estas líneas segmentadas que podemos ver que son de esta circunferencia, ¿no? Esas líneas que no se ven. Muy bien, entonces esta sería su tarea, que solo sería copiar, y aparte les voy a dar una tarea sencilla de una pieza en el cual van a tener que sacar sus vistas principales y tienen que realizar la respectiva acotación. Tienen que distribuir en las 3 vistas. A ver, vamos a ver eso. Esta es una de sus tareas. Algo que me olvidaba mencionarles es que esta distancia, la distancia de separación entre vistas, tienen que mantenerlas. Eso, por favor, no se olviden, esa distancia de separación. Ahora vamos a una tarea que les voy a dejar. Van a ser 2 láminas, con eso las que van a realizar. Lo estoy sacando de un libro que es Tareas para Dibujo Técnico de Bogoloop. A ver, pueden observar. Esta es una de las piezas, es una pieza sencillita. Vamos a aplicar lo que son los isométricos, perdón, las circunferencias en isométrico. Y la pieza que van a realizar es esta que lo estoy marcando con color verde. Esta. Les voy a mandar les voy a adjuntar de esto el documento, la fotito más. Tienen que hacerlo a escala, no a escala. Obviamente esto les va a entrar en su hoja.
Es decir, si no les entra en esta posición, van a tener que voltear la hoja, ¿no? Van a tener que hacerlo en su forma horizontal. ¿Qué es lo que van a hacer? Van a sacar sus vistas y van a realizar las respectivas acotaciones. En este dibujo está claro que la parte con más detalles es esta, ¿no? Es toda esta carita. Es decir, aquí va a estar la vista frontal. Aquí vamos a tener la vista de perfil y obviamente de la parte superior, ¿no? Vista superior. Entonces, este lado va a ser la vista con más detalles, la vista frontal. Entonces, esta va a ser una de las láminas que van a tener que realizar. Esto ya es de tarea. En una hoja van a realizar el isométrico y en otra hoja van a realizar las vistas. Si no les entran las vistas, van a tener que aplicar lo que es escalas. Es decir, van a tener que reducir su tamaño. Si es que no les entrase. Entonces, con eso estaríamos concluyendo con la clase de acotación. Y la siguiente ya estaríamos entrando al tema de cortes.